Muy buenos días a todos. Vamos el día de hoy a continuar en el estudio del libro de Mateo. El tema del día de hoy, continuando con lo que iniciamos la semana pasada, es dar sin hipocresía. Nos encontramos de nuevo esta mañana al inicio del 6º capítulo de una parte maravillosa y emocionante de la Escritura. Una realmente repleta, literalmente, de cosas extraordinarias, emocionantes, repletas de verdades espirituales que establecen un estándar alto, como lo hemos venido estudiando, que si somos sinceros sabemos que ninguno de nosotros podremos alcanzar. Sin embargo, debemos todos confiar con seguridad en que nuestro Señor Jesucristo nos capacita para poder alcanzar eso que Él demanda de nosotros. Ciertamente en la carne no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo de nuestro Señor en nosotros hace que nosotros podamos tener esa capacidad en fe en Jesucristo para poder alcanzar esto. Venimos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, a donde hemos entrado a estudiar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y el capítulo 5, Jesús confronta a los religiosos de ese momento y les enseña que todo lo que ellos han hecho, lo que ellos han dicho, está mal, está incompleto, está acomodado a sus propios, a su propia conveniencia. Y estamos en el transcurrir de esa gran enseñanza de lo que es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Hoy estamos iniciando, o continuando más bien, el capítulo 6, estamos como que a la mitad. Y el capítulo 5, 6 y 7 establece un estándar que era desconocido para la gente de esa época, porque ellos tenían una religión y pensaban que era bíblica, que era de acuerdo a la Escritura, pero Jesús, que sabe todo, los confronta y les dice, les enseña que es artificial, que es compleja, deficiente, y que su teología era inadecuada. Eso quedó claro en el capítulo 5, cuando Jesús los confronta y les enseña que las cosas que ellos dicen son incompletas. La semana pasada iniciamos en el capítulo 6 el tema de la hipocresía y vimos un poco de la advertencia donde dice, ten cuidado de hacer tu propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, y Jesús les dice que el verdadero problema de su religión es que era nada más un show, un espectáculo. Aprendimos que la expresión ser visto, que viene de la palabra griega theotomi, es de donde viene la palabra teatro. Y luego el versículo 2 les llama hipócritas, hipocatrase, y aprendimos que el hipócrita en el griego es un actor en un escenario. Y lo que Jesús está diciendo es, no seas un actor en un escenario haciendo las cosas para que la gente te aplauda. Y su religión era tan mala como su teología, y estamos en ese punto. Y ahora vamos a entrar a un punto a donde Jesús va a tomar 3 elementos de la religión o de la forma de hacer las cosas de estos hombres religiosos y los va a confrontar con su forma de dar, con su forma de orar y con su forma de ayunar. Así que los va a desenmascarar de esa hipocresía que ellos tienen y a través de todo el Sermón del Monte los va a llevar a la conclusión de que son insuficientes. No pueden ayudarse a sí mismos y necesitan un Salvador. Gente religiosa, gente que piensa que lo que hace está bien, pero está muy lejos de la verdad al no hacer lo que Dios dice. ¿Está listo? Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense o te recompensará en público. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo ahora es, la forma en la que ustedes han dado no es otra cosa más que hipocresía.
Y Él les dice el problema y luego les ofrece la solución. Ahora, vamos a entrar a un tema el día de hoy que tiene que ver con el dar. Y la Biblia habla básicamente de dos tipos de dar. Uno de ellos es el sistema sistemático, estructurado, dando regularmente a la iglesia, como usted y yo lo conocemos, como las ofrendas. Ese es un sistema sistemático, regularizado, semanalmente. Al terminar nuestras reuniones decimos, usted gusta, ahí hay un sobre, usted puede dar una ofrenda. La Biblia enseña de dos formas de dar, y una de ellas es esa. La segunda se la enseñaré en un segundo. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana aparten algo de acuerdo a como hayan prosperado. Es una forma sistemática, estructurada, con un propósito en el corazón de darle al Señor. Pero hay un segundo tipo de donación, y este tipo es dar a los pobres y a los necesitados. Entonces en la Biblia encontramos dos formas de dar. Cuando Dios nos pide dar, nos pide dar estructuradamente, dar ordenadamente una vez a la semana las ofrendas a la iglesia, y otra es ayudar a los pobres y a los necesitados. Eso no es estructurado, eso no está especificado, eso debe ser espontáneo y va más allá de la entrega de lo que es a la iglesia las ofrendas. Y esa es la perspectiva que tiene la Biblia en cuanto a dar. Por lo general, la gente le gusta saber cuando el predicador va a hablar de dar, porque entonces dice, híjole, si va a hablar la próxima semana de dar, entonces es tiempo de ir a Veracruz, o de visitar a la tía Marta, o de ir a otro lugar, para no estar cuando hable de dar. Espero que usted no tenga esa opinión. Realmente creo que el tema de dar es un poco popular porque se ha abusado mucho de ello. Número uno, y número dos, porque la gente tiene la mala comprensión de lo que realmente se trata todo esto. Así que tenemos que comenzar con saber, con entender que Dios no necesita tu dinero. ¿Sabía eso? ¿Sabía que Dios no necesita su dinero? ¿Sabía que cuando Dios creó el universo usted ni yo estábamos? ¿Sabía que no ocupó un solo centavo para hacerlo? No es como si dijera el Señor cada domingo, oye, Arcángel Miguel, trae el libro, trae el saldo, ¿nos alcanza para seguir avanzando el reino de Dios en la tierra o no? Sí depositaron los hermanos, los hijos míos, depositaron a la iglesia para que avance su reino o no. Así que lo primero que tenemos que asentar es que, amados, Dios no necesita su dinero. Usted necesita darlo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted le da a Dios, usted se mete en un círculo de la bendición de Dios. Y ese es el punto. Déjeme tratar de ponérselo sobre la mesa. Cuando Pablo recibe la ofrenda de los filipenses, les dice, no lo necesito, pero se los agradezco porque me lo han mandado. Porque de esta forma Dios les va a bendecir. Tenían que darla. Cuando ellos lo hicieron, se pusieron en el marco de la bendición de Dios. Y para la bendición de Dios, para recibir la bendición de Dios, uno tiene que entrar a ese marco. Ahora, déjeme tratar de explicárselo. El Proverbio 11:25 dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí hay un principio: cuanto más das, más recibes. Proverbios 11:26 dice: el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá,
pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Déjeme tratar de ponérselo en términos de agricultura. Si un agricultor retiene el grano y nunca siembra el grano en la tierra y nunca vende el grano para conseguir dinero, para comprar más semilla, para seguir sembrando de nuevo, va a morir de hambre, ¿cierto? Si retienes el grano y no lo siembras, ¿cómo esperas cosechar, luego vender y tener más? Hay un ciclo. Uno siembra, uno cosecha, uno vende, consigue dinero, compra, siembra, cosecha, consigue dinero. Hay un ciclo. Pero si no siembras, no cosechas. Y si cosechas y no vendes, no tienes para volver a sembrar. Los que tienen negocios saben de a qué me refiero. Si tú te comes la tienda, me acuerdo cuando teníamos una tiendita, ¿sabe lo que le digo? Hay gente que tiene su tienda de abarrotes. Te comes la tienda y no inviertes, ¿qué sucede? Se acaba el negocio, ¿cierto? Así que debemos plantar la semilla, cosechar el grano, vender el grano, conseguir el dinero una y otra vez. Depende de la fidelidad al sembrar la semilla. Depende de cómo usted administre sus recursos. ¿Te das cuenta que un granjero toma todo lo que tiene y literalmente lo tira en el suelo, o sea, lo siembra, o sea, lo avienta al suelo y espera en la fidelidad, en la bondad de Dios para que produzca? El otro día hablaba con un cañero y me decía que tenía 2 hectáreas, no sé mucho de eso, pero me dice, mira, para poder sembrar la caña, tengo que invertirle alrededor de 70,000 pesos. Eso nada más es para preparar el terreno. Y a veces se dan buenas las cosechas y a veces no se dan tan buenas. Y yo pensaba y decía, o sea que para sembrar hay que meterle al terreno 70,000 pesos, ¿sí? Hay que desenyerbar, hay que poner, no sé qué tantas cosas le hacen. Y después viene la siembra y después viene, y me explicó el proceso. Claro que cuando se cosecha y se vende, pues obviamente es muchísimo más lo que se obtiene. Y me decía, pero siempre de ese monto que tienes que apartar esos 70,000 pesos para la siguiente. Porque si te los quemas, ya no tienes para sembrar la siguiente. Y así sucede. Es un ciclo. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En otras palabras, cuando le das a Dios, Él te bendice, y cuando Dios te bendice, de su bendición le vuelves a dar. ¿Ves lo que te digo? Yo doy, Dios me bendice, le doy de nuevo, y así el ciclo. Le doy, me bendice, de lo que me da, de lo que me bendice, le vuelvo a dar, y ahí está el ciclo, y ahí está. Ahora yo le voy a decir una cosa, si usted no da, aquí nadie le está tomando cuentas. Eso es entre usted y Dios. Hay gente que se atreve a decir, si tú no das, Dios no te va a prosperar. Y yo conozco a mucha gente que prospera y que no creo que dé. Pero lo que yo le estoy diciendo es, dentro del marco de la bendición de Dios, que escuche, que la bendición de Dios, dice la palabra, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no estamos hablando solamente de dinero, porque la bendición de Dios es mucho, mucho, mucho más allá que eso. Ahora bien, si usted sale de ese círculo, del círculo de la bendición, y no da, se rompe y no hay un retorno. Y lo único que sucede es que se dirige a la pobreza y muy pronto estará sin recursos. El principio de todo dar, como les dije, no es solamente monetario. El conjunto de la bienaventuranza espiritual, el principio de dar es, usted necesita dar porque se pone en el círculo de la bendición de Dios. Le das tu tiempo, le das tu vida, le das tu dinero, le das tus recursos y Él te bendice.
Lo que le das a Dios, Él te lo bendice, y cuando lo regresa la bendición, de esa bendición que Él te da, le vuelves a dar de nuevo. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que le dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10 nos enseña que había que darle, dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que le dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y aquí vemos cómo está el ciclo. Dios bendice, le das de lo que te bendice y te vuelve a bendecir. Deuteronomio 16:17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Otra vez volvemos a ver. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí está el ciclo otra vez. El Señor te ha bendecido. Tú das de tu bendición y Él te vuelve a dar. Y ahí está el ciclo otra vez. Hace algunos años escuché este poema que me gustó mucho. Se llama No puedo ganarle a Dios. El autor es Juan Romero. Dice, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre Él me gana a mí, porque me regresa mucho, mucho más de lo que le di. Se puede dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar, y cuando mi Dios me da, es para dar. Si tú quieres, haz lo mismo hoy y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trate de dar. Cuando tú quieres estar dentro del círculo de la bendición de Dios, tú entiendes el principio. Yo le doy al Señor y Él te da. No es para que Él te dé, no es que lo estés forzando, te voy a dar para que me des. Él en automático te da. Así es el Señor. Así que el Nuevo Testamento amplía este principio básico y sencillo al darnos algunas afirmaciones categóricas muy simples con respecto a dar. Le voy a dar algunas. El dar es invertir con Dios. Te pone en el ciclo de la bendición. Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La bendición vuelve multiplicada, dice, y la medida con que medís, os medirá a vosotros. Así que lo que inviertes con Dios es lo que obtienes de regreso. Dar es estar invirtiendo con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice la Escritura así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios no necesita nuestro dinero, amados, pero hay que invertir con Él para entrar en el flujo de su bendición. Otro punto acerca de dar es que el dar tiene que ser un sacrificio. David dijo, no voy a darle a Dios nada que no me cueste. Hay un sacrificio involucrado en esto. Usted no dice, Dios, toma, no necesito esto. Eso no es ningún acto de amor.
Usted no le dice a Dios, ten, ahí está eso que me sobra. Usted no le dice eso a Dios. Es cuando usted da a Dios lo que usted siente que necesita, que usted ha hecho un sacrificio. ¿O no le ha pasado? ¿O no le ha pasado de repente que tiene 10 pesos y dices, híjole, de los 10 pesos tengo que dar? Me siento con esa obligación a dar. Y aunque nadie lo obliga, ¿cierto? Porque nadie se para en la puerta y dice, hey, ¿qué hubo? ¿Dónde vas? Tú no has dado, ándale. Como alguien que me platicó, que un pastor le dijo, llegó una persona y le dijo, pastor, ¿puede orar por nosotros? Y dijo, sí. Somos nuevos. ¿Cuántas semanas lleva usted aquí? 3. Ok, sí. Páseme 3 sobres. 1 por cada semana que ha estado aquí. Deposite y oramos por usted. ¿Los hay? Seguramente. Pues no se trata de eso. Pero no se trata de tener la actitud de decir, ten, Señor, te voy a dar. ¿Sabe? A veces revisábamos los boletos, a veces revisábamos los sobres, las ofrendas. Y a veces iban boletos de camión adentro. A veces iban envolturas de chicle o de... como para que la gente viera que das. ¿A quién crees que engañas? Amado, si tú no quieres dar, no des. Pero cuando des, no des con ese desprecio así de, ay, ten, te doy esto. No. ¿Es un sacrificio? Sí, sí lo es. Sí lo es. Debemos darle al Señor. Marcos 12, 41. Dice que Jesús está sentado delante del arca de la ofrenda, a donde iban y depositaban el dinero. Ahí está sentado Jesús viendo. Dice Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Dicen que son moneditas de cobre. ¿Se acuerdan de las moneditas de cobre de hace muchos años? Unas cositas así. Dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les... Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, dice, todo su sustento. ¿A Dios hay que darle sacrificialmente? Sí. Dijo el Señor, ha dado más que todo el mundo, debido a que ella solamente tenía estas 2 y lo dio todo. Era la esencia de ese sacrificio, lo que hizo el significado de su regalo. Un siguiente punto acerca del dar no está relacionado con la cantidad, amados. La gente dice, si tuviera más, daría más. Uy, si yo me sacara el melate o la lotería, no hombre, haríamos una iglesia, no hombre, construiríamos, no hombre. No habría pobres en nuestra iglesia, no habría necesidad, yo le daría a todos, yo ayudaría. ¿No ha escuchado a alguien así? ¿No ha pensado usted alguna vez así? Otro principio del dar no está relacionado con la cantidad. Es probable que si te sacas la lotería te vayas y nunca más regreses. Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también dice, ya me perdí. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No va a cambiar tu persona por tener más.
He escuchado de personas que han enseñado a sus hijos a dar desde pequeños y que cuando crecen no les cuesta trabajo dar. Pero también sé y de gente muy cercana a mí que no han enseñado a sus hijos a dar desde pequeños y cuando crecen les cuesta tanto dar a sus hijos. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a dar. De cualquier dinero que obtengan nuestros hijos hay que enseñarles a dar y sobre todo a los varones. Digo a los dos, pero hay que enseñarle a nuestros hijos que cualquier dinero que ellos obtengan, dale al Señor. Métete en el círculo de bendición, despréndete de algo que es tuyo para el Señor y dáselo, que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a prosperar, pero no con la mentalidad de que te va a hacer rico, sino que vas a tener su bendición, su gracia, su favor. El dar no es cuestión de cuánto tienes, es cuestión de dónde está tu corazón y cuál es tu compromiso. Siguiente punto, el dar se armoniza con la riqueza espiritual. En otras palabras, si usted no es fiel en lo que hace con el dinero, Dios no está a punto de darle las verdaderas riquezas. Otra vez Lucas 16, ahora el versículo 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y me he preguntado, ¿cuáles son esas riquezas verdaderas? Las almas, la gente, el ministerio. Dios no está a punto de darle un ministerio estratégico a alguien que no pueda manejar el dinero. Hay algunos hombres que han estado en el ministerio, pero su ministerio ha sido pequeño o insignificante. Hay algunos hombres que están en el ministerio y que están trayendo a sus vidas una situación en la que tendrán que dar cuentas. Tenemos que entender, amados, que tiene que estar armonizado con la riqueza espiritual. Otro punto, el dar es personal. Segunda de Corintios 9:7. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué estamos viendo todo esto si empezamos hablando de la hipocresía al dar? Bueno, déjame llegar ahí, ya te voy a decir. En quinto lugar, el dar es personal, segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que usted propuso en su corazón dar, eso es entre usted y Dios. Si usted ha leído alguna vez, Pablo escribe y dice que los macedonios dieron en abundancia y era gente pobre, era gente humilde y ellos dieron en abundancia. Este debe ser un acto espontáneo del corazón. Aquí no hay ninguna receta. Aquí tú das lo que tú quieres y eso es personal entre tú y Dios. Y esa parte me encanta porque aquí no habrá nunca ponle tu nombre para saber quién está dando o quién no está dando. Eso es personal. Eso se hace entre tú y Dios. Otro punto con respecto al dar es que debemos ser sensibles y escuchar las necesidades. Por ejemplo, si usted leyera el libro de Hechos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, se dará cuenta que la iglesia primitiva compartía sus recursos porque había personas que tenían una gran necesidad. Pablo fue a lo largo de toda Asia Menor a recoger dinero a las iglesias gentiles para darle a los santos de Jerusalén porque había una gran necesidad. Así que cuando nosotros leemos acerca de esto, nos damos cuenta que el dar tiene que ver también con la respuesta a las necesidades. Tú no puedes llamarte cristiano, ver que alguien se está muriendo de frío o tiene hambre y no le das. No puedes llamarte cristiano, ostentar llamarte cristiano y que alguien toque a tu puerta y que te diga, no tiene usted un pan, un bolillo y tú tienes y no le das.
¿Me está escuchando lo que le digo? En séptimo lugar, dar demuestra el amor y no la ley. Déjeme tratar de explicarle a qué me refiero. Cuando hablamos de dar, debemos nosotros entender que el dar tiene que ser con amor y no es algo obligado. Usted no está bajo ninguna ley para dar. No hay ninguna ley en el Nuevo Testamento para dar en el sentido de una cantidad o una suma fija. ¿Y a qué me refiero? Ya no hay tal cosa como el diezmo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento se estableció que el diezmo tendría que darse al templo, para el sustento del templo y para que los sacerdotes pudieran tener y pudieran llevar a cabo todas sus funciones. Cuando viene Tito, el emperador romano, y destruye el templo en Jerusalén y mata a los sacerdotes en el año 70 después de Cristo, se acaba ese sistema sacerdotal y ya no existe tal como el diezmo para dar. Mucho se ha discutido. Y hay muchas iglesias a donde te dicen y te piden el diezmo cada 8 días. Y tú dices, oye, entonces no es bíblico. Sí fue bíblico, pero ahora ya no estamos bajo esa ley que tenemos que dar. Ahora es por amor que damos. Ahora es por amor que decimos, Señor, de lo mucho que me has dado, yo te entrego, yo te doy. ¿Qué? Mi ofrenda. ¿Cuánto es eso? Puede ser más del 10, puede ser el 20 o el 30, puede ser lo que tú quieras. Es un acto de amor por el que le damos. Es por eso que dice que es con alegría, no de mala gana, no por necesidad, no hay una ley, es un acto de amor. Son principios simples en invertir con Dios, que sea sacrificado. No es una cuestión de cuánto tienes. Es la forma en la que manejas tu dinero. Es algo personal y es una respuesta a las necesidades. Es demostrar el amor y no la ley. Y el último, dar es ser generoso. La generosidad con la que usted da será determinada por estos otros factores. ¿Cuánto desea invertir en Dios? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar para Él, que sacrificó todo por usted? ¿Qué parte de la riqueza espiritual es lo que realmente quiere ser digno? ¿Cuánto de la necesidad quieres conocer? ¿Cuánto amor estás tratando de demostrar? Dios no nos está diciendo, Dios no nos está diciendo den porque necesito su dinero, nos está diciendo den porque es un ejercicio espiritual que trae a tu vida la verdadera bendición de Dios. Ahora, cuando hablamos al principio de dar, dijimos que había dos formas, uno a la iglesia y otro a los pobres y a los necesitados. En el Antiguo Testamento, en Levítico 25:35, se establece por parte del Señor que debemos ayudar a los hermanos pobres. Levítico 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Levítico dice que si hay un hermano que está pobre entre nosotros y viniera a pedirte ayuda, dice que lo debemos acoger como forastero y extranjero vivirá contigo. Amados, si somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tal, porque eso es lo que se espera de nosotros. Deuteronomio 15, versículos del 7 al 11, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, ¿sabe lo que es un menesteroso? Un pobre, un mendigo, alguien que pide dinero. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Déjeme explicarle tantito esto.
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión. En el pueblo judío había una tradición, cada 7 años se perdonaban las deudas. Cada 7 años se liberaban a los esclavos. Tú tenías un esclavo judío y el 7º año tú le decías, mi hermano, eres libre, toma, y el Señor aún mandaba que se le dieran cosas. Toma esto, llévate esto, te despido, eres libre. Gracias por prestar tus servicios 6 años a mi vida, eres libre. Cuando tú le habías prestado algo a alguien, si en 7 años no te pudo pagar, el 7º año, borrón y cuenta nueva. Es que chido, ¿verdad? ¿Cómo no es así aquí, va? Y dice el versículo, guárdate de tener, dice, en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque podrías decir, no, ya viene el año séptimo, no tengo. Fíjate que no tengo, ¿por qué? Porque estarías obligado al 7º año a perdonárselo. Dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Versículo 10, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahí está la bendición de Dios, darle a quien necesita. Versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Porque así es como debemos actuar los que nombramos el nombre de Dios. Porque cuando veamos a alguien que está en necesidad, debemos decirle, ¿qué necesitas, hermano? Yo te ayudo. Y dice la palabra, no teniendo un corazón mezquino, no siendo retenedores, no siendo codos. El Salmo 41, versículo 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y usted lo puede leer una y otra vez, por ejemplo, Proverbios 19, 21, 29 y tantas otras escrituras que se nos dice que debemos darle a los pobres. Hay una escritura que dice que si tú le das al pobre, a Dios le das. Y dice que Él no le queda de ver nada a nadie. Y ahí vemos otra vez que entras en el ciclo de la bendición. Porque toda donación es invertir con Dios. Y es parte de nuestro dar, que debe ser dirigido a aquellos que se cruzan en nuestro camino y que tienen una necesidad profunda. Así que el Señor se acerca a la cuestión de dar, porque obviamente los escribas, los fariseos, no vivían de acuerdo con este tipo de principios. Es decir, ellos cuando iban a dar, tocaban la trompeta. No estaban dando de un corazón puro, no estaban dando desinteresadamente, estaban dando para montar un espectáculo. Por eso dice, no sean hipócritas, para que los vean. Por eso aprendimos que tiene que ver con alguien que está en un foro, en una explanada, como un actor a quien recibe aplausos por lo que está diciendo. Y Jesús dice, no es así. Versículo 2 de Mateo 6, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando demos nuestras limosnas, amados, o cuando demos, tenga cuidado de no hacerlo hipócritamente. Ese es el peligro de la religión. Una vez que una persona se ha convertido al cristianismo, Satanás lo que quiere es envolverlo en el engaño de la religión y le encanta meterlo en la categoría de la hipocresía, para que realmente niegue la validez de su testimonio y pierda su recompensa. Porque la verdad es que cuando no tenemos cuidado,
Cuando damos, lo que queremos es que se nos reconozca. Cuando damos, lo que queremos es que la gente nos aplauda. Porque a veces damos y nos pica. ¿Entiende cuando le digo eso? Nos come el decirle a la gente lo que hicimos. Estás esperando que alguien saque el tema para que le digas, ah, sí, fíjate que también yo el otro día, casualmente por ahí, yo también le di a una persona. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, Primera de Juan 3, 16. Sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y llamo su atención que el versículo 2 que acabamos de leer hace un momento dice, ¿cuándo pues des limosna? ¿Eso sabe qué significa? Asume que das. ¿Cuándo pues des limosna? Asume que estás dando, que lo practicas. Pero si dices y no lo haces, entonces tu testimonio es sospechoso. Tu afirmación es cuestionable. Santiago dice, tu fe sin obras es muerta. Es como si alguien entrara, no porque entró el Señor, ¿verdad? Pero si alguien entrara a nuestra iglesia, un indigente entrara, ¿acaso no le ayudaríamos? ¿Alguien menesteroso que viniera, acaso no le atenderíamos? Claro que sí. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Y lo seguiremos haciendo? Sí. Pero aquí delante de todos, sí. Y en privado y a donde nadie se dé cuenta, sí. Imagínate que te encuentres a alguien ahí en la calle que está medio desnudo y muriéndose de hambre y que le digas, ánimo hermano, ánimo, ánimo. Échale ganas, Dios te ama, Dios te bendiga. Y no te quitas la chamarra y se la das. Y tú tienes en la casa 3 o 4 y no le satisfaces el hambre. La Biblia nos enseña que el Señor es grande en misericordia. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Miqueas 7:18. Dios es grande en misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Yo no sé si usted esté consciente, porque a veces nos pasa, pero leemos la Biblia y no captamos algunas cosas muy interesantes. Dice la Biblia que Jesús y sus discípulos traían una bolsita con dinero. No sé si lo ha leído, tal vez no, tal vez lo leyó y nunca se percató. Jesús y sus discípulos traían, en el grupo que ellos andaban, Judas precisamente era el que traía la lana. ¿Se acuerdan que han dicho Judas es el que trae la lana? Bueno, Jesús traía una bolsa con dinero. Y se asume que esta bolsa con dinero era para darle a aquellas personas menesterosas, para darle a aquella gente que es pobre. Mire lo que dice Juan 13:29. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. El contexto de esto, la historia antes que esto, lo que está pasando es que Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Y usted sabe lo que iba a hacer. Se iba a parar y lo iba a ir a entregar. Pero ellos piensan que Jesús le está diciendo, pues como él tiene la lana, le está diciendo o que compre algo para lo de la fiesta o que lleve dinero a alguno de los pobres que andan por ahí. Ahora, escuche, para poder entender un poco más la Biblia, a veces necesitamos ir a la historia, y la historia nos enseña que los fariseos, los escribas,
Eran personas que les encantaba que la gente los aplaudiera y estaban acostumbrados a que la gente los ovacionara porque que creyeran que eran grandes, piadosos. Y los judíos tenían la costumbre de ayudar a los pobres, pero el problema no era que les dieran a los pobres, sino lo retorcido y perverso que tenían en su corazón, porque exageraban las cosas. Usted sabe que la Biblia que nosotros leemos, que es la Reina Valera 1960, no es la misma que la latinoamericana. La latinoamericana tiene algunos libros de más, y estudiando un poquito, descubrí que, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, en el libro de Tobías, dice lo siguiente. Mire, me preguntaban, ¿a poco vas a predicar de Tobías? No, quiero mostrarle. Tobías, capítulo 12, versículo 9, dice: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. Si usted tiene una latinoamericana en casa, usted puede ir a casa, verificarlo, ya lo verificamos, de hecho. Él trae una latinoamericana y nos las prestó. Escuche, el pensamiento de esta gente era a tal grado: da, ayuda, que eso te va a librar del infierno, que eso te va a librar de los pecados. O sea, lo habían exagerado tanto que les encantaba que la gente viera cuando ellos daban. Decían que la limosna te libraba de la condenación del infierno y te haría perfectamente justo. Creían por eso los judíos que entre más rico eras, más fácil era que te salvaras. Por eso cuando Jesús les dijo: es más fácil que pase un camello por la aguja por el ojo de una aguja. Gracias. ¿Sí? ¿Estoy bien? Gracias. Para ellos fue devastador, porque dijeron: ¿cómo es posible si los ricos son los que más ayudan, de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos, a lo que se nos ha enseñado? Si son los que más dan, pues son los que más fácilmente serán salvos. Y Jesús dice: error, no es así. El Papa 45 de la Iglesia Católica, llamado León Magno, dijo lo siguiente: por la oración buscamos apaciguar a Dios, por el ayuno extinguir el deseo de la carne, y de la limosna redimirnos de nuestros pecados. La forma de pensar de la Iglesia Católica, escuche, era: con tus obras te ganas la salvación. Y Jesús está diciendo: no es así. Cuando des, no lo aplaudas. Ahora ahí les va. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Usted ha escuchado hablar de Juan Calvino? Si usted no ha escuchado hablar de Juan Calvino, tal vez algún día lo necesite estudiar. Juan Calvino dice y cree, por lo que dice aquí la Escritura, que salía el fariseo a la calle y se paraba en la plaza y sacaba una trompetita pequeña de plata. Tocaba la trompetita y los pobres sabían que al este hombre tocar eso, ellos podían acercarse, que les iba a dar dinero. Por eso Jesús dice: no como los fariseos que tocan trompeta para que todos los vean. Y tú y yo podemos pensar y decir: qué mala onda estar ahí. Ay, mírenme. Y algunos de nosotros somos exactamente iguales. Nos encanta. Así que verifiquemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos mueve a dar? Hagas lo que hagas, ya sea en referencia a la iglesia o al necesitado, no soples la trompeta, porque eso es ser hipócrita. Ahora les voy a dar un consejo ya para ir terminando. Ayude al que verdaderamente lo necesita. Hay gente que es abusiva.
Ayude al que verdaderamente necesita. Tenga cuidado. Hay gente que aparenta ser muy humilde, muy pobre, muy necesitado, pero puede trabajar. Puede, ok, te doy trabajo. Vente conmigo, vente a ayudarme. Ayúdame a arreglar esto, ayúdame a pintar aquello, ayúdame a esto, te pago, te doy. Pero mucha gente no quiere eso, mucha gente nada más quiere extender la mano y que le den. Escuche, la Biblia habla en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que si tienes un hijo que no quiere trabajar, que no coma. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Que se pongan a trabajar. Si nosotros nos acostumbramos a los chavos que están en las esquinas pidiendo limosna y les damos y les damos y les damos, pues qué fácil, me paro en las esquinas y me dan. Según un estudio, hay gente que saca entre 300 y 400 pesos diarios por ponerse en una esquina y poner la mano. Viejo, yo me voy a ir a las esquinas. ¿De veras? Ahora, es diferente cuando ves a una persona que está en silla de ruedas, es diferente cuando ves a una persona que está discapacitada, es diferente cuando ves a una abuelita que no tiene y que está ahí. Eso es diferente. Por eso le digo, tenga usted cuidado, no apoye a los que pueden hacer algo. Apoya a los pobres, a los que realmente están en necesidad. Vuelvo a retomar la lectura. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pues cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta que en el versículo 1 dice, de otra manera no tendréis recompensa? Y en el versículo 2 dice, ya tienen su recompensa. El punto es simple, usted tiene una recompensa, pero no de vuestro Padre que está en los cielos, sino de los hombres. La clave está, ¿la recompensa la quieres de Dios o de los hombres? La clave es, ¿quieres que se te reconozca aquí, en la tierra, o por toda la eternidad? Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepas la izquierda lo que hace tu derecha. Y se cree que ese era un proverbio de la época, y a lo que se refiere es que cuando vas caminando y de repente se acerca alguien que tiene una necesidad, se cree que realmente la gran mayoría de la población en el mundo es derecha, ¿cierta? Es diestra. Se cree que cuando tú salías a caminar y se te acercaba alguien, tú sin pensarlo llegabas y le dabas algo y te ibas, o sea, sin meditarlo mucho, sin estarlo pensando mucho, era algo espontáneo, veías una necesidad, corrías y le dabas a la persona y vámonos, o sea, fue algo que espontáneo que pasó. A eso se refería el que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque realmente la declaración suena hasta algo, dices, ¿cómo? O sea, no entiendo. Versículo 4, y con esto acabamos. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Le voy a decir otra cosa, con eso termino. No debes llevar una cuenta en tu subconsciente de lo que has dado. Y cuando le des a alguien, no esperes que la persona se tire sobre el suelo y pase sobre él, que se tire como alfombra para que, ay, es que él es mi benefactor, y uy, pásele, y uy, el té y las hojas, y lo llevas y lo traes, y uy. Cuando tú le des a alguien, olvídalo y deja que Dios lo recuerde. Pero si tú siempre lo estás recordando, si siempre lo tienes presente, yo esperaba más de ti porque yo te he ayudado mucho. Estás muy equivocado.
Es que yo les he dado mucho y yo pensé que ustedes me iban a responder de la misma forma. Estás equivocado. Ni siquiera deberíamos recordarlo. Si lo haces, olvídalo. Dejemos que Dios lo recuerde y que nos recompense. Así que haz tu elección. Y cuando hayas hecho lo que tienes que hacer, que es ayudar a los pobres y dar a la iglesia, te voy a decir una cosa más que dice la Biblia. Ten un corazón humilde y reconoce que lo que hemos hecho no es otra cosa más que lo que se nos ha mandado. Y decimos, somos siervos inútiles porque lo que se nos pidió hacer es lo único que hemos hecho. No hemos hecho nada extraordinario. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque nos permites estar juntos. Te pido tu dirección, Señor, para poder llevar a cabo esta palabra en mi vida, para darme cuenta del peligro que representa cada vez que yo ayude a alguien, que mi corazón no sea hipócrita y que no esté buscando vanagloriarme. Ayúdame a darte a ti sistemáticamente, de la abundancia de lo que me has dado, entregarte a ti y entrar en ese ciclo de bendición. Ayúdame a mí, Señor, a mis hermanos a entender tu palabra para vivir conforme a ella. Que cuando veamos a alguien en necesidad le podamos ayudar, le podamos proveer, Señor, de las cosas que le hacen falta. Y ayúdanos, Señor, para exaltar tu nombre en todo lo que hagamos.